Ciudad Juárez era defendida por el general Juan Navarro y el coronel de infantería Manuel Tamborrell, quienes estaban a cargo de las tropas y de la guarnición respectivamente. Los revolucionarios, liderados por Orozco y Villa, desobedeciendo las órdenes de Madero, atacaron la guarnición de Ciudad Juárez los días 8 y 9 de mayo y, logrando penetrar sus trincheras, infructuosamente, Madero intentó detener la embestida, pero más rebeldes se unieron paulatinamente a la transgresión, por lo que finalmente decidió dar la orden al resto de sus hombres de proseguir el asalto. Las tropas revolucionarias finalmente tomaron la plaza el día 10, obligando al general Navarro a capitular. Entonces Madero, de acuerdo con el Plan de San Luis, fue nombrado presidente provisional y constituyó su Consejo de Estado, en el que incluía, entre otros, a Venustiano Carranza, su hermano Gustavo y José María Pino Suárez. El 17 de mayo se firmó un armisticio de 5 días aplicable a toda República Mexicana. Al término de este se firmó un tratado de paz en dicha ciudad, lo que dio fin a la Revolución Maderista. El día 21 de ese mes se firmó en esa misma ciudad un documento conocido como Tratados de Ciudad Juárez. El día 25 de mayo, Porfirio Díaz se presentó en la Cámara de Diputados para entregar su renuncia ante el Pleno, mediante un documento. El 31 de mayo, Díaz abordó en el puerto de Veracruz el barco de vapor Ipiranga con rumbo a Europa, donde permaneció en el exilio hasta el 2 de julio de 1915, fecha en que falleció. Las renuncias tanto del presidente como del vicepresidente dieron lugar a que el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra, tomara posesión de la presidencia el mismo 25 de mayo de forma interina, manteniéndose en el poder alrededor de 6 meses. De la Barra formó un gabinete plural en el que se incluyeron porfiristas, maderistas e independientes, lo cual ocasionó una grave crisis política, acrecentada por la actitud que tomó Madero frente a los grupos revolucionarios, lo cual causó severas brechas. Durante el interino, de la Barra y Madero protagonizaron un constante antagonismo. Auspiciado en los tratados de Ciudad Juárez, León de la Barra intentó acelerar el proceso de licenciamiento de las tropas revolucionarias. Se calcula que de los 60.000 rebeldes, solo 16.000 se organizaron en nuevos cuerpos de rurales, regresando la mayoría a la vida cotidiana. El mayor opositor del desarme y desmovilización de las tropas fue Emiliano Zapata, quien pedía que primero se cumpliera lo prometido por Madero en el Plan de San Luis en lo concerniente a restitución de tierras. Ante esta situación, Madero se encontró en medio de la postura del presidente interino, la cual era apoyada por los hacendados del estado de Morelos y las reclamaciones de las tropas revolucionarias que pedían que se cumpliera lo prometido. Intentando conciliar, Madero se reunió con Zapata en Cuautla el 18 de agosto de 1911, donde se comprometió a resolver el problema agrario a cambio de que las tropas zapatistas fueran licenciadas. Además, se pidió que confiara en las negociaciones con el gobierno. Al principio, de la Barra parecía estar de acuerdo con las peticiones de Zapata, pero en lugar de continuar las conversaciones, ordenó al general Victoriano Huerta, quien se encontraba en el mismo estado de Morelos, que reprimiera por la fuerza el movimiento zapatista. Madero tuvo que salir huyendo
de vuelta a la Ciudad de México, mientras que Zapata y algunos pocos de sus hombres se replegaron hacia las sierras de Puebla y Guerrero. Poco después Zapata realizó un manifiesto dirigido al pueblo de Morelos, en el que acusó a los traidores científicos de querer retomar el poder, mientras que por otra parte exculpó a Madero. Adicionalmente, proclamó la existencia del Ejército Liberador del Sur. Durante el interino, Bernardo Reyes regresó al país, asegurando que tenía interés en unirse a la revolución legalizada. En una reunión sostenida por Reyes, de la Barra y Madero, este último le ofreció a Reyes el Ministerio de Guerra, aunque ante el descontento de los revolucionarios, el ofrecimiento se rompió. Otro conflicto se suscitó con los hermanos Vázquez Gómez. Uno de ellos, Emilio Vázquez Gómez, ejercía de ministro de Gobernación y abogaba por no licenciar las tropas revolucionarias, por lo que su relación con de la Barra no era cordial. El presidente le pidió a Madero que solicitara su renuncia, la cual se hizo efectiva el 1 de agosto. 3 semanas después se promulgó el Plan de Texcoco, firmado por Andrés Molina Enríquez, el cual desconocía el gobierno del presidente de la Barra y llamaba a continuar la lucha armada. Como consecuencia, Molina fue conducido a prisión. Además, el 31 de octubre de 1911 fue proclamado el Plan de Tacubaya, firmado por Paulino Martínez, periodista de oposición y quien posteriormente se convirtió en ideólogo del zapatismo. En dicho documento se aseguraba que el jefe de la revolución había traicionado sus propios principios asentados en el Plan de San Luis y lo acusaba de rodearse de miembros del antiguo régimen. En medio de dichos conflictos se comenzó a preparar la próxima elección. Madero formó el Partido Constitucional Progresista, basado en el antirreeleccionista y el Plan de San Luis, el cual presentaba como fórmula a Madero en la presidencia y a José María Pino Suárez para la vicepresidencia. El rompimiento para estas elecciones con Vázquez Gómez, quien había sido su compañero de fórmula en las elecciones pasadas, provocó el distanciamiento de muchos exreyistas experimentados en la política nacional. El Partido Nacional Católico, fundado el 3 de mayo de 1911, presentó a Madero para la presidencia y de la Barra a la vicepresidencia. El Partido Reyista, por su parte, proponía a Bernardo Reyes para la presidencia y el Partido Liberal Puro proponía a Emilio Vázquez Gómez. Las elecciones se realizaron en el mes de octubre, resultando ganadores Francisco Madero a la presidencia, con el 99% de los votos, y José María Pino Suárez a la vicepresidencia, dando inicio a su mandato el 6 de noviembre. Durante este periodo de transición, el 27 de noviembre de 1911, se modificó la Constitución mexicana en sus artículos 78 y 109, prohibiendo así las reelecciones del presidente y vicepresidente, aunque este último podía postularse en el periodo inmediato. Además, en diciembre de 1911 se formuló la ley electoral, misma que fue reformada en mayo de 1912. La institución de dicha ley tenía como finalidad ampliar la libertad electoral, limitar la intervención estatal en las elecciones y expandir el universo de electores, buscando una mayor igualdad electoral. Durante el mandato de Madero se transformó casi en su totalidad la pirámide del poder. Llegaron nuevos gobernadores, muy diferentes a los que habían participado en el gobierno de Díaz, además de que viejos jefes políticos se vieron desplazados por un nuevo aparato gubernativo nominado por las clases medias. Aunque obreros y campesinos siguieron relegados de los procesos políticos.
Emiliano Zapata proclamó el Plan de Ayala, documento que desconocía el gobierno maderista. 2 días después de la toma de posesión de Madero, el presidente envió un representante a Morelos pidiendo que Zapata licenciara a sus tropas. Zapata puso como condiciones que el gobernador del estado, Ambrosio Figueroa, fuera removido del cargo, el retiro de las tropas federales, indulto y salvoconducto para los integrantes de su ejército y el establecimiento de una ley agraria que mejorara la calidad de vida en el campo. Madero rechazó las condiciones y envió al ejército a Villa de Ayala, donde establecieron un cerco y abrieron fuego con la intención de terminar con el movimiento. Zapata y sus hombres lograron huir al estado de Puebla y el 28 de noviembre dieron a conocer el Plan de Ayala, documento redactado por Otilio Montaño y firmado por los elementos del Ejército Liberador del Sur. En dicho documento se acusó a Madero de haber impuesto al vicepresidente y los gobernadores de los estados en contra de la voluntad popular. Se le acusaba de dictador y estar en contubernio escandaloso con el partido científico, hacendados feudales y caciques opresores enemigos de la revolución. Además, se reconocía como jefe de la revolución a Pascual Orozco y en caso de que éste no aceptara, quedaría como jefe Emiliano Zapata. Al enterarse del Plan Ayala, el presidente Madero redobló los esfuerzos por terminar con el movimiento sin conseguirlo, lo que al mismo tiempo lo llevó a una mayor enemistad con los hacendados. A lo largo de 1912, la lucha entre zapatistas y el gobierno fue de reducida intensidad, en pocos y pequeños grupos rebeldes zapatistas y las tropas del general Felipe Ángeles, quien había recibido instrucciones de Madero de que la lucha no fuera excesivamente violenta. Desde el momento en que Pascual Orozco desobedeció las órdenes de Madero y se dirigió a atacar la ciudad Juárez, se rompieron las relaciones entre estos dos personajes. La situación se agravó cuando no hubo elegido para formar parte del gabinete del gobierno provisional formando tras la firma de los tratados de Ciudad Juárez y cuando durante las elecciones del gobernador de Chihuahua, Orozco perdió frente al candidato que Madero apoyaba, Abraham González. En marzo de 1912, Orozco desconoció el gobierno de Madero y llamó a levantarse en armas contra él por medio del plan de la empacadora. Su movimiento logró convocar a los clanes populares media y alta, además de que cobró fuerza después de derrotar a Villa. Victoriano Huerta fue encomendado por el gobierno maderista para sofocar la rebelión. Después de vencer al orozquismo, se convirtió en el héroe nacional, ganándose además la confianza del presidente. Bernardo Reyes había intentado competir en las elecciones para presidente en 1911. Pero antes de las amenazas de los maderistas decidió salir del país y desde San Antonio, Texas, lanzó el Plan de la Soledad en noviembre de 1911, el cual buscaba desconocer el gobierno de Madero. Regresó a México el 5 de diciembre, pero se encontró con que sus seguidores habían desertado, por lo que terminó entregándose ante las autoridades federales. Fue encarcelado en la prisión de Santiago Tlatelolco y posteriormente juzgado por un tribunal de guerra acusado de sedición. Dicho tribunal lo encontró culpable, por lo que lo destinó a una corte marcial. En el estado de Veracruz, Félix Díaz, sobrino de Porfirio, se levantó en armas el 16 de octubre de 1912, seguido de algunos militares de la zona. Sin embargo, el movimiento no tuvo la repercusión esperada
y a los pocos días fue derrotado por las tropas federales. El 23 de octubre fue capturado y remitido a la Ciudad de México, donde fue encarcelado. Fue sometido a una corte de guerra que lo sentenció a muerte. A pesar de ello, bajo presiones de miembros de la Suprema Corte porfiristas, la pena se le conmutó por prisión perpetua. El embajador estadounidense en el país durante el gobierno de Madero fue Henry Blaine Wilson, quien, enemistado con Madero, intervino en la política nacional para derrocarlo. Wilson tuvo varias fricciones con el gobierno mexicano porque éste no había favorecido los intereses comerciales de inversionistas estadounidenses, sino que, al contrario, proclamó una serie de medidas nacionalistas que los afectaban. Por ejemplo, una nueva legislación ferroviaria ocasionó que aquellos trabajadores estadounidenses que no supieran español fueran reemplazados por trabajadores mexicanos. Además, una nueva legislación respecto a la explotación petrolera en el país obligaba a los extranjeros a pagar impuestos. Wilson se encargó entonces de acrecentar las fricciones entre ambos países, enviando a su gobierno informes alarmistas sobre la situación del país, por lo cual el gobierno de Estados Unidos exigió que se salvaguardara la integridad de sus ciudadanos radicados en México y que se garantizaran las inversiones realizadas. Desde mediados de 1912 se había estado gestando una conspiración en la que participaron Rodolfo Reyes, hijo de Bernardo, y los generales Manuel Mondragón, representante de Félix Díaz, y Gregorio Ruiz. El día 9 de febrero se inició el golpe de Estado, que se consumó en 10 días, por lo que es conocido tal acontecimiento como Decena Trágica. Durante esta jornada se rebelaron los alumnos de la escuela de aspirantes de Tlalpan y una tropa del cuartel de Tacubaya. Marcharon en dos columnas, una hacia Tlatelolco y otra hacia Lecumberri, con la finalidad de liberar tanto al general Bernardo Reyes como a Félix Díaz. Después de ser liberado, Reyes se dirigió hacia el Zócalo de la Ciudad de México, donde buscaba que la guarnición del Palacio Nacional lo secundara. Sin embargo, el general Lauro Villar, jefe de la plaza, ordenó el fuego, muriendo Reyes en el lugar. Félix Díaz, por su parte, se dirigió a la plaza de la Ciudadela, lugar donde estableció su cuartel. Mientras tanto, Madero salió de la entonces residencia oficial presidencial, el castillo de Chapultepec, y se dirigió al Palacio Nacional, donde reveló al general Villar que había resultado herido durante el combate con Reyes y encargó a Victoriano Huerta que sofocara la rebelión mientras él salía a entrevistarse con Felipe Ángeles en Cuernavaca. Madero regresó confiado a la capital acompañado del general Ángeles y Guillermo Rubio Navarrete, que se había trasladado desde Querétaro. Huerta se encargó de retrasar y entorpecer los ataques, por lo que Gustavo Madero se mandó a prender. El 17 de febrero, Huerta recusó los cargos de Gustavo, reafirmando su lealtad a Francisco Madero. Este ordenó su liberación, recriminando a su hermano por impulsivo. Al día siguiente, Huerta y Félix Díaz firmaron el llamado Pacto de la Ciudadela, conocido también como Pacto de la Embajada, debido a que fue firmado en la embajada estadounidense en presencia de Henry Lane Wilson. El pacto establecía el compromiso de Huerta de apresar al presidente y disolver el Ejecutivo para tomar la presidencia de la República de forma provisional, a fin de que, llegadas las elecciones, Félix Díaz fuera nombrado presidente. Poco antes de la reunión, Gustavo Madero fue detenido en un restaurante de la Ciudad de México
y trasladado a la Ciudadela, donde fue torturado y posteriormente asesinado. El general Aurelio Blanquet se encargó de apresar en el Palacio Nacional al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. La madrugada del 19 de febrero, en sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, se aceptó la renuncia de ambos. Fue designado entonces como presidente el secretario de Gobernación Pedro Lascurain, cuya única acción de gobierno fue nombrar a su vez a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación, para que 45 minutos después pudiera renunciar y se diera paso a que Huerta fungiera como el presidente interino de México, conforme a la legislación vigente. Madero y Pino Suárez permanecieron presos en el Palacio Nacional hasta la noche del 22 de febrero, siendo luego trasladados a la penitenciaría del Distrito Federal, pero casi al llegar a su destino fueron asesinados.